porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Gracias por acompañarnos en este primer programa del 2020, donde analizaremos cuáles son esos retos que debe superar el país en temas tan importantes como educación, salud, política nacional e internacional y, claro, derechos humanos. Bienvenidos, mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que abordaremos a continuación. Cumplimiento total a los acuerdos firmados con FECODE y ejecución de los recursos destinados a la educación serán los principales retos del sector educativo. El gobierno debe continuar con la implementación de los acuerdos para disminuir las cifras de asesinatos de líderes sociales y sindicales en Colombia. Las nuevas administraciones regionales y ajustes en el gabinete presidencial marcarán la agenda política del 2020. El gobierno nacional y los empresarios deben entender en este 2020, por fin, que la educación es un derecho constitucional que está consagrado en nuestra Carta Magna, que debe responder a las necesidades y a las exigencias en contexto, que no es un negocio y mucho menos una mercancía, y que las movilizaciones y la protesta así lo han dado a conocer. El Ministerio de Educación este año sí debería cumplirle a este sector. Las grandes dificultades se presentarán en la educación rural, en el cumplimiento de los acuerdos a los estudiantes universitarios y la atención a la primera infancia en las instituciones educativas del país. Yo creo que lo que ha pasado en este país es nuevo y ahí hay claramente que responder a tres grandes problemas del país. Un primer problema y es el tema de las diferencias y las brechas que hay con el sector rural. Para mencionarles un solo punto, hay que crear por lo menos 360.000 cupos para el preescolar en el área rural, que es donde mayores problemas tenemos. Un segundo punto es que hay que darle salida a los jóvenes, la marcha es de los jóvenes, la protesta es de los jóvenes. Y un tercer punto es que hay que seguir trabajando en la educación inicial, en todo el país, porque por ahí es donde empieza la calidad y ahí al país le está faltando más de 1 millón de niños que están por fuera del sistema educativo. El movimiento estudiantil, el movimiento magisterial, el movimiento de profesores universitarios, unido ahora pues a otros sectores que expresan su descontento, yo creo que llegamos al punto ya de inflexión. Yo esperaría, yo quiero ser optimista, que estas movilizaciones ciudadanas, pero también estudiantiles y profesorales, ya van a marcar el giro de la política. Y el giro de la política es claro, es relativamente sencillo, es financiación del Estado a la oferta, ¿cierto? Es decir, que construya más colegios, que vincule más maestros, sobre todo en las regiones más necesitadas. Las nuevas administraciones regionales deberán solicitar al Gobierno Nacional garantías para la prestación de una educación pública de calidad. Por su parte, el Magisterio deberá estar atento al cumplimiento de los acuerdos firmados con el Ministerio. Especialmente en las grandes ciudades como Bogotá, vamos a tener gobiernos que están comprometidos con la educación pública y con la educación oficial, que entienden que es ahí donde están los niños más pobres y más necesitados de esta sociedad. Y entonces, en ese sentido, yo creo que hay que buscar que el Magisterio y FECODE y los maestros trabajemos conjuntamente con esas alcaldías. Podríamos pensar en una acción política más local que le permita a las políticas locales, regionales, los consejos locales, las asambleas, si hay una nueva representatividad política, buscar esos espacios, yo diría, al movimiento social para generar esos procesos, yo diría, de parar lo que llamaríamos la contrarreforma, que fue lo que se implementó desde los años finales de los 90 hasta ahora. Para mí, lo más importante es la financiación de la educación pública. FECODE vigilará de cerca la gestión del gobierno y continuará en la lucha de los derechos de los niños, jóvenes y maestros del país. En Colombia al año mueren 22.000 personas. La razón, la mala prestación del servicio de salud en nuestro país. De ahí que durante este año se espere que este sea uno de los retos a superar por parte del gobierno nacional.
El llamado paseo de la muerte, falta de citas con especialistas, demora en la entrega de medicamentos y dificultades al acceso de urgencias son algunos de los problemas que se repiten año tras año. Los trabajadores y servidores del servicio de salud preparan una propuesta al gobierno nacional para que solucione estos problemas que aquejan no solo a los pacientes, sino también a los empleados vinculados a este sector. Nosotros dentro del diálogo que se está manteniendo con organizaciones sindicales y sociales que tienen y actúan como actores del sistema, venimos construyendo una propuesta para el gobierno nacional, una propuesta que tiene que ver, que se debe dar como un pacto social y político a través del derecho fundamental a la salud, al amparo de la ley estatutaria de salud. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que se deben mirar de fondo lo que es la financiación de la red pública hospitalaria que esté a cargo del Estado, que se le devuelvan las competencias en lo que tiene que ver de salud a los entes territoriales, porque en estos momentos están en manos de terceros. Los colombianos que llegan a su EPS buscando una cita médica o atención de urgencias desconocen que el problema realmente surge de la falta de inversión por parte del gobierno nacional al sector salud. Este año fueron destinados 31,8 billones de pesos, los cuales son insuficientes para una buena prestación del servicio médico asistencial. El sistema necesita un modelo de financiación que permita de verdad la prestación de servicios acordes a las necesidades del pueblo. Eso por un lado. Por el otro lado, debemos nosotros reconocer la pérdida de derechos laborales que se ha tenido en el sector. Creemos nosotros que el sector de salud es el que ha mantenido y ha dado más sus logros laborales, ya que es el sector que está más tercerizado. Este 2020, el Ministerio de Salud deberá desarrollar e implementar un modelo de atención integral enfocado en la atención primaria y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y servidores públicos. Durante este año, el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de generar políticas públicas que protejan la vida y la integridad de los líderes sociales y sindicales que fueron amenazados en el 2019, asimismo de reducir los índices de impunidad frente a estos casos. La protección de la vida de los líderes sociales, la defensa de los derechos humanos, la implementación de los acuerdos de paz y una nueva política migratoria son los aspectos en los que deberán trabajar no solo el gobierno, sino también las nuevas administraciones locales y departamentales. Debe haber seria protección respecto de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, de los líderes de organizaciones sociales. Debe haber investigaciones para aquellos que precisamente han sido asesinados, que de pronto han sido desaparecidos. Creo que el Estado tiene también una gran responsabilidad en materia de implementación de los acuerdos de paz. Esa es una tarea pendiente. Primero es que hay que articular las políticas de seguridad nacional, las políticas de seguridad ciudadana en las regiones y las políticas de protección y de respeto de derechos. Es decir, no puede haber una dicotomía, porque finalmente una buena política de seguridad ciudadana termina beneficiando a todos los ciudadanos, incluso a los defensores de derechos humanos. Y creo que ese es el primer ajuste que hay que hacer. Que la mirada de seguridad implique también una mirada de protección y de respeto por los derechos humanos. Para expertos, el gobierno descuidó la implementación de los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC. Esto ha permitido que los grupos, al margen de la ley, busquen tomar el control de los territorios, lo que pone en riesgo la vida de aquellos que aún se la juegan por la paz. Creo que lo primero que tiene que hacerse es una fuerte pedagogía de que la defensa de los derechos humanos no es una actividad, digamos, en contra de los intereses del Estado. Que la demanda social, que las reivindicaciones sociales que hace la población son reivindicaciones por lo general justas. Tiene que haber un escenario permanente de monitoreo, de seguimiento, en el cual estén los representantes de las instituciones responsables, pero también los representantes de las distintas organizaciones de derechos humanos que afortunadamente pues están bastante organizadas. Muchas de esas organizaciones tienen sus representantes en los comités de riesgo.
En el 2019 fueron amenazados 710 docentes en el país. Además, desde que inició el gobierno de Iván Duque, han sido asesinados 10 maestros. Saludamos a esta hora al profesor Fabio Manuel Herrera. Él es el secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE. Profesor, gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Y cuáles son específicamente esos retos que en materia educativa deberá sortear el magisterio en este 2020? Muy buenos días, Omaire, buenos días a toda la teleaudiencia del programa Encuentro. Le damos la bienvenida a este nuevo año y deseamos pues que este año sea un año fructífero, sea un año de éxitos. No es positivo el panorama para el magisterio colombiano y la educación. Este año tenemos un reto de superar situaciones que quedaron pendientes del 2019 y que desafortunadamente no son prioridad de la agenda del gobierno. Todos los puntos que tienen que ver con la jornada única, que tienen que ver con la construcción y reconstrucción de los centros educativos, que tienen que ver con el tema del PAES, que tienen que ver con el transporte escolar, que tienen que ver con el mejoramiento gradual de los procesos en la planta de personal docente, están sujetos al tema económico y financiero. Y en ese tema económico y financiero, el gobierno sigue insistiendo en una reforma estructural y no en la reforma constitucional de los artículos 356 y 357. Y la política fiscalista no es precisamente aumentar y garantizar los recursos, sino recortarlos a costa del sacrificio del magisterio y la educación pública, de tal manera que nos corresponde la histórica tarea de salir a arrebatarle al gobierno la reforma constitucional de los artículos 356 y 357 para ir cerrando la brecha de manera gradual. Profesor, ¿por qué es tan importante, vital, la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones? Si no hay recursos, si no hay crecimiento en el Sistema General de Participaciones, no habrá inversión, no solamente en educación, tampoco la habrá en agua potable, saneamiento básico y salud. De tal manera que hoy la lucha del magisterio no es exclusiva de los maestros y la educación, sino es una lucha para el beneficio del pueblo colombiano en general. Profesor, ya para finalizar en materia de derechos humanos, al magisterio colombiano durante este 2020, ¿qué le espera con respecto a las garantías y al derecho a la vida? Las cosas no están fáciles. Hemos observado cómo desde el paro del 21, el SMAT, la fuerza pública, ha estado hostigando a la dirigencia sindical. Hemos recibido toda una serie de amenazas virtuales, telefónicas, pasquines, y eso va en contra del derecho a la legítima protesta. Hemos revisado de manera reiterada con la unidad de protección la situación de la dirigencia sindical, no solamente del Ejecutivo Nacional de la Federación, sino también de nuestros compañeros de la Junta Subdirectiva, directivas departamentales y, en fin, de los líderes sociales. Consideramos que nos corresponde hacer respetar el derecho a la protesta, hacer respetar el derecho a defender nuestros derechos, y valga la redundancia, porque de manera equívoca se le ha vendido a la gente que los que salimos a la calle a protestar somos de izquierda, somos pichones subversivos y representamos a un sector que quiere desestabilizar al país, cuando lo que está allí es la defensa de los derechos que existen en nuestra Constitución, a la cual defendemos. Profesor, gracias por acompañarnos a esta hora en Encuentro. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. La agenda de este año está marcada por la reforma laboral y pensional que el gobierno del presidente Duque ha querido invisibilizar a toda costa. A estas medidas regresivas que afectan el bolsillo, por supuesto, y los derechos de los trabajadores de nuestro país, hay que sumarle la reforma tributaria social, así le ha denominado el Ejecutivo.
Este 2020 tendrá grandes retos a superar en materia laboral, ya que se tramitarán la reforma laboral y pensional, las cuales destruyen la estabilidad, plantean una contratación por horas y pretenden convertir a Colpensiones en un fondo privado. Hay que estar muy atentos a evaluar qué pasa con el proyecto de ley 212, que versa sobre el tema de horas extras, que teóricamente fue retirado, y el tema de reducción de jornada de trabajo, manteniendo la remuneración de los trabajadores. Hay que ver cómo avanza. Es muy importante hacer seguimiento a todos los proyectos de ley que hay para regular el tema de plataformas digitales o economía colaborativa de estos trabajadores de Rappi, Uber, etcétera, a ver qué pasa. Y es muy importante y trascendental ver cómo avanzan las iniciativas de reforma laboral y reforma pensional que el gobierno no ha presentado aún, pero que todo hace pensar que se van a presentar en el año 2020 para ver con este contexto adverso para el gobierno si finalmente se presenta o no y hacer un seguimiento muy reposado y muy detallado de esas dos reformas. Este año el gobierno deberá solucionar aspectos como la informalidad, la contratación por prestación de servicios, la alta tasa de desempleo y el bajo salario mínimo. Teóricamente tenemos un crecimiento que compensa la desaceleración que traía el país en los años precedentes, pero no ha logrado conectar con las cifras de empleabilidad. Ahí es un desafío para mi gusto más que en empleabilidad, y eso hay que ser muy claros en materia de formalización. Un desafío en materia de realización del trabajo decente, porque si de los 23 millones de ocupados seguimos teniendo al menos la mitad según las cifras del gobierno y el 65% según las cifras del Observatorio Laboral, sin derechos, sin protección social, sin diálogo social, pues tenemos trabajo precario, no tenemos trabajo con derechos, que es lo que nos interesa a todos. Principales retos es disminuir la tasa de desempleo, pero además se debe trabajar en la disminución de la informalidad laboral. En Colombia, aún con esa tasa de desempleo elevada, como lo acabé de decir, también tenemos una informalidad laboral del 48%. ¿Eso qué quiere decir? Que casi que 1 de cada 2 personas que se consideran empleadas son personas que no cotizan a seguridad social, no cotizan a salud, no cotizan a pensión, y pues por supuesto eso es lo que llamamos un empleo informal. Respecto al crecimiento de la economía colombiana, aunque fue buena en 2019, es insuficiente, ya que las actividades que la mueven están atadas al crecimiento del crédito y el consumo. Esperamos que seguramente el comercio y el sector financiero seguirán siendo los anuladores de la actividad económica, pero pues es de esperarse que se ponga el foco también, por ejemplo, en el crecimiento de la industria, especialmente en el sector de manufactura, porque pues es un gran generador de empleos y de empleos de calidad, además que son muy importantes, y pues esperamos también que por otro lado las recientes políticas sobre el sector de constructor hagan que ese sector vuelva a cobrar dinámica y pues que sea también un impulsor de la economía. Analistas advierten sus inquietudes porque la deuda como proporción al Producto Interno Bruto ha aumentado a máximos históricos y persiste la incertidumbre sobre la capacidad para continuar con el ajuste fiscal. Durante este año se presentarán cambios importantes en materia política. Llegan nuevos alcaldes y gobernadores que esperamos cambien el desarrollo en nuestros territorios. Y el gobierno nacional, se ha escuchado las inconformidades del pueblo, deberá hacer también cambios estructurales en su gabinete. La ingobernabilidad del presidente Iván Duque quedó en evidencia los últimos meses del año anterior. El país se manifestó a través de movilizaciones, plantones y cacerolazos en contra de las políticas neoliberales que el mandatario ha intentado imponer a su manera. Este 2020 iniciará con las iniciativas y proyectos de ley que el Ejecutivo busca que sean aprobadas por el Congreso de la República. El gran reto será no caer en la corrupción. Yo creería que podríamos estar enfrentándonos a un cambio de gabinete. El asunto del margen de maniobra y de gobernabilidad de la administración Duque tiene que refrescar el gabinete en cuanto a la satisfacción de las demandas sociales. Nos hemos dado cuenta que en las últimas semanas, por el asunto del paro nacional, estamos en esos puntos de inflexión en los que hay algunos funcionarios, algunas carteras que posiblemente necesitan un cambio y un relevo no solamente generacional, sino cambio político y cambio técnico. El 20 va a ser un año muy difícil, va a ser un año también muy interesante para Colombia y difícil para el gobierno, porque va a tener elementos de continuación de lo que ya comenzó en el 2019. Yo no creo, contra lo que piensan algunos, que la protesta va a menguar, sino por el contrario, creo que debido en parte a los errores que está cometiendo el gobierno, se va a reactivar en el 2020, probablemente en enero o en febrero. En octubre de 2019 se realizaron las elecciones regionales que trazaron el nuevo mapa político del país, el cual dejó en evidencia primero la fuerza que han tomado los partidos alternativos y el declive del centro democrático.
Yo creo que las elecciones pasadas fueron un momento político muy interesante, supremamente interesante. Creo que son el primer momento político en una secuencia de momentos que se verán en 2 años o en 3 años. Hubo elecciones de nuevas personas, nuevos liderazgos, nuevos representados políticos, nuevas agendas también. Creo que lo que estamos viendo, en resumidas cuentas, es la transformación de un país que durante 60 años no hizo más que hablar de la guerra y vivir en la guerra y en el conflicto, y ahora se despierta un país político que habla de lo que hablan los países, que habla de desigualdad, que habla de educación, que habla de salud. Los nuevos gobiernos locales van a enfrentarse a un desafío importantísimo, y es las herencias de problemas, retos y desafíos de los gobiernos que están dejando su administración en este momento. En ese orden de ideas nos vamos a dar cuenta que en términos territoriales y locales nos vamos a dar cuenta que hay un factor fundamental que se van a enfrentar estos nuevos gobiernos, y es, por ejemplo, la implementación de los acuerdos con las FARC. Precisamente el partido del mandatario está atravesando una fuerte crisis interna que demuestra la inconformidad con la gestión de gobierno que está realizando Iván Duque. Ese cisma que hay dentro del partido de gobierno, que es el Centro Democrático, le está no solamente haciendo daño al país, sino también evidentemente al propio presidente Iván Duque. Lo está dejando maniatado y por supuesto está generando que haya nuevos polos dentro de un propio partido. Y eso lleva a unas grandes preocupaciones por la capacidad de maniobra que podría tener el presidente y por supuesto por la capacidad que tenga efectivamente de sacar adelante sus proyectos de gobierno. El gobierno además tiene el gran reto de continuar la implementación de los acuerdos firmados con las FARC, ya que esto tiene repercusiones en diferentes aspectos del desarrollo político del país. El 2019 cerró con movilizaciones y protestas de la ciudadanía que exigen cambios estructurales a los gobiernos, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y precisamente ese es el panorama con el que despierta el 2020. La crisis a raíz de los gobiernos neoliberales inició desde el 2011, en el que países como México, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay demostraron su inconformidad generalizada a través del movimiento social de los indignados, el cual surgió en España con la intención de promover una democracia más participativa. El texto de esas manifestaciones sigue siendo en contra de políticas neoliberales, pero con matices. Es decir, ciertamente en el mundo hay una deficiencia, una deconstrucción de la narrativa y las políticas neoliberales, pero las protestas sociales no son únicamente en contra de gobiernos neoliberales. Es decir, las más significativas aquí en Sudamérica o en América Latina fueron el caso chileno y ecuatoriano. Ese modelo de desarrollo económico que se adoptó hace 30 años, en el caso chileno se adoptó hace 40 años. En nuestros países efectivamente ha mostrado que ya ha fracasado. Y ese fracaso rotundo lo vemos reflejado en los indicadores. América Latina y el Caribe es el continente más desigual del mundo entero. Tenemos una situación de pobreza y pobreza extrema que es vergonzosa. América Latina se encuentra en un proceso de convulsión debido a los altos niveles de desigualdad, crisis económica, modelos neoliberales y gobiernos impositivos. Este 2020 estará marcado por nuevas movilizaciones, marchas, protestas, caminatas, paros y actos cívicos. Para los gobiernos viene el reto de ser más sensibles a esas demandas, a escuchar más esas demandas, a tener cuidado con lo que puede ocurrir, porque la economía, las proyecciones de la economía según la CEPAL es que no se va a dar un crecimiento económico, sino todo lo contrario, se va a estancar o va a bajar en términos comparativos históricos. Y eso puede llevar a mayor presión fiscal. América Latina está en un despertar de conciencia maravilloso. Se está replanteando el modelo de desarrollo económico que hemos cargado todos estos años. Se está replanteando el sistema político, porque los políticos también no están pudiendo recoger las necesidades de la gente, no están canalizando adecuadamente ese sentir de ese pueblo. Es un pueblo además que ha accedido a la educación, que tiene más elementos de juicio, que tiene dignidad, que tiene una conciencia crítica. La situación en América Latina es producto de la diferencia abismal entre los intereses de los ciudadanos y las decisiones del poder, la corrupción y la creciente brecha de los sectores sociales. Información de interés para el magisterio colombiano, aquí en Encuentro. Reciban un saludo solidario lleno de energía para iniciar este año 2020. Maestros y maestros, comunidad educativa,
El año 2019 dejó en alto las luchas del pueblo colombiano. Un paro que inició el 21 de noviembre, donde el pueblo en general pudo forjar caminos de unidad desde lo sindical, lo social, lo político y construir unas reivindicaciones que son hoy exigencias al gobierno de Duque. Nos abocamos a asumir las tareas que conduzcan realmente a lograr que el gobierno nacional cumpla con los acuerdos pactados en mayo del 2019 con el Comité Ejecutivo de FECODE. El Sistema General de Participaciones necesita urgente de una reforma constitucional. Si bien hemos estado en la mesa discutiendo, hoy no tenemos una fórmula, no hay un consenso que garantice que se cumpla con una educación financiada y administrada por el Estado que realmente apropie los recursos para cubrir las 6 brechas. En relación al estatuto docente se han adelantado varias reuniones, pero los avances no son significativos. De parte de FECODE hemos llevado propuesta y hemos tenido toda la disposición para concretar pero el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, ha dilatado y ha generado una serie de discusiones que enredan los debates principales. Esto agrava la situación porque los maestros del 1278 tienen claramente estipulado que la evaluación diagnóstica y formativa irá hasta que se concrete el nuevo estatuto. En este sentido, no puede congelarse el estatuto 1278 en su ascenso al escalafón por la negligencia del gobierno, por lo cual estamos exigiendo que se avance en la concreción de este acuerdo. De la misma manera, las otras mesas que están relacionados con los otros puntos del pliego seguirán actuando, pero ya los términos de tiempo y legales se están terminando. En este sentido, realizaremos Junta Nacional y evaluaremos qué tareas se llevan y cuáles son los caminos a tomar, porque el magisterio hará cumplir un pliego de peticiones que se acordó con el gobierno nacional. Nosotros queremos dejar en claro que el papel de FECODE va más allá de la construcción de sus reivindicaciones concretas, porque como maestros tenemos un compromiso con la sociedad para abrir unas posibilidades de justicia para nuestros niños, niñas y jóvenes en un país donde la desigualdad es total y donde las posibilidades y futuro cada vez se cierran más ante las reformas. Sí, que defenderemos nuestro derecho a la participación en todos los espacios donde se moviliza hoy el pueblo colombiano. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Ya saben que nos pueden ubicar en el canal de YouTube de FECODE y también toda la información oficial e institucional a través de las redes sociales y nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos entonces el próximo sábado. Hasta luego.